misma el doctor Antonio Gómez Reina con su colaboración de esta semana. Muy buenos días, doctor, qué gusto saludarlo. Igualmente, Sonia. Bueno, pues hoy recordamos a Clarence Seward Darrow. Nació el 18 de abril de 1857 en Kissman, Ohio, y murió el 13 de marzo de 1938 en Chicago, Illinois. Darrow estudió solo un año en el Allegheny College, y ya que en el verano de 1873 se presentó en los Estados Unidos lo que se llamó el Pánico de 1873, que fue una crisis financiera que se desencadenó en una depresión en Europa y en América del Norte, y que duró desde 1873 a 1879. E inclusive en Francia y la Gran Bretaña se alargó por más tiempo. Darrow trabajó durante los 3 próximos años en la escuela de su comunidad, y ahí comenzó a estudiar leyes por su cuenta. También ingresó a la Universidad de Michigan, en la escuela de leyes, pero no se graduó ni de esta ni de la Universidad del College Allegheny. En el tercer año de la universidad entra al departamento de Derecho de Ann Arbor. Allí solo estudió un año, en donde determina estudiar y trabajar en oficinas de abogados. Darrow, cuando se sintió con los conocimientos suficientes, presentó el examen en la barra de Ohio y lo aprobó, y fue admitido en dicha barra de abogados en 1878. Su carrera la inició con una pequeña comunidad agrícola y se traslada a la ciudad más grande de su condado, en donde ingresa a la política del Partido Demócrata y sirvió como abogado. Para 1888 se trasladó a Chicago y se unió al Club Henry George, en donde participó como orador del Partido Demócrata. Trabajó como abogado en la ciudad de Chicago, en el Departamento de Derechos de la ciudad. También acepta un nuevo puesto como abogado de la empresa Ferrocarriles de Chicago, a Northwest Company. Para 1894 defiende al líder de la Unión de Ferrocarril Americana, a Eugene B. Debs, acusado de dirigir la huelga del Pullman. También defendió unos 100 casos de asesinatos y fue uno de los principales abogados laboristas y penalistas de los Estados Unidos. Darrow, en febrero de 1912, fue acusado de 2 cargos, de intentar sobornar a los miembros del jurado de 2 casos. En el primero fue absuelto, y en el segundo se llegó a un acuerdo con el fiscal de distrito, en donde prometió no volver a litigar en California. Las nuevas pruebas actualmente concluyen que fue seguro que sí presentaba sobornos hacia los jurados. Clarence Darrow señaló: no hay tal cosa como la justicia, dentro o fuera de los tribunales. Y el acuerdo a esto podemos decir que de las formas más fáciles de analizar qué tan avanzada es una civilización es analizando su sistema de justicia. Una de las instituciones que desarrollaron el equilibrio entre el poder público y la libertad individual fue la justicia en la Grecia antigua, y que se aplicó en Atenas aproximadamente en el siglo V a.C. La justicia, con los aztecas castigaban los delitos en la sociedad, aplicaban las penas de muerte para delitos graves como asesinatos y las violaciones, pero también aplicaban las penas de muerte al que moviera una mojonera, que es una referencia que delimita un terreno. Pero también se aplicaba la pena de muerte a los jóvenes que se intoxicaban públicamente, así como difamadores, escandalosos públicos, brujería. La misma pena era para niños que agredían a sus padres física o verbalmente. La justicia de la ley del talión, que se basa en el ojo por ojo, diente por diente, este código de Hammurabi, en esta histórica ley, en algunos casos no dependía de las pruebas para aplicar la justicia por su propia mano. Y un sistema utilizado era demostrar culpabilidad o inocencia del acusado, el cual era lanzado a un río. Si se hundía o lo arrastraba la corriente, los dioses lo habían declarado culpable. Pero si llegaba a la orilla, era declarado inocente y el que levantó los cargos sería ejecutado. También se aplicaba justicia con la pena de muerte a los ladrones y a los comerciantes que vendían robado. Y hablando de justicia en nuestra ciudad, ¿qué podemos decir? Si hablamos de los años 60, toda la ciudad se llegó a conmocionar en aquel tiempo con varios asesinatos que fueron comentados por años, como fue el caso del comentarista Susano Santos Flores, asesinado en 1968, o aquella balacera en aquel restaurante conocido como el CIT, que dejó varios muertos,
y lo increíble para la ciudad era que fue en el centro de la ciudad. Pero al pasar los años la delincuencia se ha incrementado y se ha recrudecido. Hoy los ejecutados y enfrentamientos se dan en cualquier esquina y la autoridad ha sido rebasada. En aquellos años existía el servicio secreto, que fue dirigido por Carlos Aceves Fernández y que dicho órgano policíaco era ilegal. También existía lo que se llamaban las comisiones. La ciudad tenía un ambiente sano e inclusive casas, comercios y otros espacios no tenían reja. Pero después del gran sismo de la Ciudad de México, se incrementó la migración a esta ciudad. Y este fue uno de los factores que incrementaron los delitos por robo, fraudes, entre otros. La ciudad está a merced del delito y del sistema de justicia. Ha demostrado que ha sido erosionado por la corrupción. Hoy el balance es negativo, ya que se sigue incrementando el delito y cada día los muertos aparecen por todos lados como si fuera una cosa normal. Y recordando a Clarence Darrow Stewart, que es considerado como uno de los abogados mejores penalistas de los Estados Unidos y que señalaba, no hay tal cosa como la justicia, dentro o fuera de los tribunales. Hoy la implementación de la justicia en nuestra ciudad se está haciendo por los ciudadanos, que se ven impotentes por el sistema. Por un lado, un sistema de justicia inoperante y corrupto. Por el otro lado, lo que el delincuente tiene más derechos, hoy el delincuente tiene más derechos que el ciudadano. El poder de los grupos delincuentes que se han llamado o se les ha llamado crimen organizado ha superado a la autoridad, que ésta se ha enfrentado a diferentes niveles, municipales contra estatales o federales. Y me pregunto, ¿crimen organizado? ¿Existirá el crimen desorganizado? ¿Y la autoridad será organizada o desorganizada? Por lo pronto, sigamos sumando muertos y desaparecidos en esta sociedad que se acostumbra a la violencia. Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Así es, doctor. Y además el pensar que este sistema por sí solo es el que no funciona cuando cada vez van quedando más claras las evidencias sobre las personas fallando al ponerlo en marcha. Nada más hay que recordar este trabajo que da a conocer en el caso de Jalisco recientemente el grupo de reporteros de MBS Jalisco, en donde documentan que el dinero que debía haberse utilizado para la capacitación de policías, de agentes investigadores, pues nadie sabe dónde quedó, se desvió hacia una empresa pues que no dejó muy claro cuál fue la capacitación que dio. Es decir, queremos inventar el hilo negro y lo único que seguimos haciendo es pues queriendo conservar, y hablo en plural, digo, porque somos parte de esta sociedad, pero queriendo conservar esta situación de impunidad y corrupción que impera en nuestro país. Claro, ahorita pues el sistema de comunicación a través de las redes, pues simple y sencillamente es casi momentáneo y todo el mundo trae una cámara, puede tomar un video y pues te vas dando cuenta de toda la corrupción que existe dentro del mismo, de los órganos que nos rigen, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pues no sabes a cuál irle, o sea, no puedes meter la mano al fuego por ninguno de estos, porque te das cuenta que hay una corrupción desde lo más bajo hasta lo más alto de estos sistemas. Y si hablamos específicamente de la justicia, o sea, del sistema judicial, pues nos damos cuenta como el mismo presidente te le señaló en un momento como un sistema corrupto, y ahorita la ciudadanía pues sabe que hay un delito y esta persona la vamos a ver una y otra vez detenido y sigue estando en la calle. Entonces yo creo que sí es imperdonable que una sociedad tan corrupta pues llegue a esto, y la justicia actualmente pues volvemos a llegar a Murari, ojo por ojo y diente por diente, y estamos viendo que la sociedad ya está harta, las defensas, etcétera, todo el mundo ya tiene pues una molestia, una irritabilidad pues bastante grande. Así es. Doctor, como siempre, un placer escucharlo. Un gusto en saludarla. Buenos días. Muchas gracias, el doctor Antonio Gómez Reina. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.